Bueno, antes de arrancar con el mensaje de hoy, que como dice el pastor Michael, estamos cerrando la serie de esta tercera disciplina espiritual, quiero que oremos sobre nosotros este texto que está en 2 de Corintios, capítulo 10, y leo para ustedes, dice así el verso 3. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Y escuche lo que esas armas generan. Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. La palabra de Dios, la oración, la adoración son parte de esas armas que el Señor nos ha dejado. Y quiero que hoy oremos esta palabra sobre nosotros, porque necesitamos conocer a Dios. Y necesitamos que todo obstáculo, toda fortaleza que se haya creado en nuestra mente, todo razonamiento humano y toda arrogancia del corazón nos sea quitados a todos nosotros para poder conocerle a Él tal cual es. Oramos, ¿sí? Señor Dios, te damos gracias por esta mañana. Señor, te necesitamos en medio nuestro. Y hoy oramos, como dice tu palabra, para pedirte, Señor, que a través de tu palabra, a través de la adoración, a través de la oración, tú desbarates toda fortaleza que se haya creado en nuestras mentes. Tú arranques de nuestro corazón toda filosofía, todo razonamiento humano y tú quites de nuestro corazón toda arrogancia. Puedes decirle, Señor, quita de mi corazón toda arrogancia que me impide verte, que me impide conocerte. Espíritu Santo, guíanos en esta mañana, muéstranos al Padre, muéstranos a Cristo y que hoy podamos salir de este lugar bendecidos y transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos entonces en esta tercera disciplina espiritual. La serie la hemos llamado Estar Quietos y la disciplina es el silencio interior y la quietud. Y hemos recorrido diferentes caminos para acercarnos al silencio interior y a la quietud. Hace 15 días el pastor Dan nos hablaba de cómo Dios es nuestra fortaleza, ¿verdad? Él es nuestra fuerza, Él nos sostiene y eso nos hace poder detenernos, callar y estar quietos en Él. Y Él nos compartía este mensaje que tenía por título que cuando todo tiembla, Dios no tiembla, ¿cierto? Hace 8 días el pastor Gerald compartía con nosotros cómo por medio del descanso Dios nos puede restaurar, pero para eso necesito escucharle en el susurro. Y a veces estamos tan enfocados en los gritos del mundo que no prestamos a Dios atención en el susurro. Y el mensaje tenía por título, cuando todos gritan, Dios no. Y hoy, para cerrar esta serie, quiero compartir un mensaje que he titulado, cuando todos dudan, Dios no. Dios tiene un plan, Él es soberano, Él es omnisciente, Él sabe lo que está haciendo. Dios no está improvisando. Cuando todos dudan, Dios no. Y para poder compartir esto, quiero llevarles a través del libro de Habacuc, que es un profeta menor. No es menor por la importancia que tiene el texto, simplemente es menor, le llamamos menor por la extensión del libro. Son solo 3 capítulos, usted los puede leer todos en una sentada. Sería buenísimo que lo lea después del mensaje de hoy, porque hay muchísimos detalles en los que yo no me puedo detener. Pero vamos a ir a través del libro de Habacuc y quiero contarles un poquito cuál es el contexto. Muy rápidamente, lo que está ocurriendo es que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Había alejado su corazón de Dios. El pueblo de Israel había dejado la ley de lado, había dejado los mandatos de Dios de lado. Y cuando usted y yo hacemos eso, ¿qué pasa? Se manifiesta todo el pecado de nuestro corazón, ¿cierto? Y cuando se manifiesta todo el pecado de nuestro corazón, la vida se vuelve un desastre. Entonces imagínense un montón de gente haciendo eso. Culturalmente y socialmente era un desastre. Había injusticias, había pleitos, había contienda, había idolatría, había inmoralidad. Era un desastre y eran el pueblo de Dios. Entonces Habacuc empieza a cuestionarse cómo es posible que un Dios bueno, cómo es posible que un Dios justo permita ese desastre. O sea, ¿por qué Dios no interviene? Porque Dios no vuelca el corazón del pueblo hacia Él de nuevo. Y así es como empieza el libro de Habacuc. Y quiero llevarlos
por este primer punto que he titulado Ruido Interior. Y veamos cómo es que empieza el libro de Habacuc. Él empieza diciendo: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas, le dice Habacuc. Tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Hay otra versión que dice: de manera que la justicia es una farsa. Está indignado Habacuc. ¿Cómo puede ser posible, Dios? Y te estoy orando y no haces nada. Y entonces, ¿saben qué hace Dios? Le contesta. Dios le contesta a Habacuc. Y le contesta diciéndole que él sí tiene un plan, pero que tal vez no le guste el plan. Porque Dios lo que le contesta es que las cosas se van a poner peor. Eso es lo que le contesta a Dios. Le dice: el Señor respondió: observen las naciones y miren y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si se los dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Usted puede seguir leyendo todo el capítulo 2 en casa, pero básicamente lo que Dios está diciendo es: tranquilo Habacuc, yo sí tengo un plan. Mi plan es que voy a levantar a este pueblo cruel y violento, los babilonios, y los babilonios van a conquistar Israel, con todo lo que una conquista implica: destierros, separación de familias, esclavitud. Y por medio de esa conquista yo voy a trabajar con el corazón de mi pueblo. Y por medio de esa conquista el corazón de Israel se volverá a mí. Así que sí, yo tengo un plan. Pero es un plan que implica esas cosas. Y entonces, ¿saben qué hizo Habacuc? Le contestó. Así que el primer capítulo deberían de verlo va a ser una película. Dice: oh Señor mi Dios, santo. Vean, conforme la conversación avanza, él empieza a poner los ojos en atributos de Dios. Y eso va a ser importante en unos minutos. Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. No puede ser. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. No era un capricho de Dios lo que iba a pasar, era consecuencia del pecado de Israel. Ellos se habían alejado y habían pecado, y Dios iba a disciplinarlos, porque Dios al que ama disciplina. Dice: pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? ¿Cómo puede ser posible que ese sea tu plan? ¿Cómo puede ser posible que vayas a levantar a un pueblo así de malo para trabajar con nosotros, que somos tu pueblo? No tiene sentido. Dice así en otra versión: Dios existe desde la eternidad. ¿No es así? Santo Dios, no vamos a morir, ¿verdad? Dios, ¿escogiste a los babilonios para tu obra de juicio? Dios fuerte como una roca, ¿les diste la tarea de castigarnos? Debes estar bromeando. No puedes condonar el mal. Entonces, ¿por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué callar ahora? Esta atrocidad, no lo podía creer. Hombres malvados devoran a los justos y tú te quedas mirando. No lo puede creer Habacuc. No puede creer lo que Dios le dijo, el plan que Dios le dijo que tenía. Básicamente, de manera muy puntual, por eso les digo, yo no me puedo detener en todo, pero podríamos resumir el capítulo 1 de Habacuc así. Habacuc tiene quejas, tiene preguntas, tiene dudas, hay caos, hay injusticia, él exige explicaciones a Dios y Dios le dice: yo tengo un plan. La presencia de ese caos no implica ausencia de mi gobierno. Y hoy más de uno tiene que escuchar eso. La presencia del caos no implica ausencia del gobierno de Dios. Pero Habacuc contesta: no estoy de acuerdo con tu plan. No me gusta. ¿A quién se les parece? A nosotros. Vean, en el contexto del libro de Habacuc,
¿okay? Si somos fieles al contexto, lo que iba a pasar era causa del pecado del pueblo y Dios iba a intervenir por eso. Hay muchos de nosotros que estamos metidos en enredos y estamos lidiando con cosas hoy que son producto de nuestro pecado. Dios no nos mandó a meternos ahí, pero usted y yo fuimos de tercos y ahora andamos lidiando con esas consecuencias. ¿Sí? Pero yo lo que quiero extraer hoy es el principio, porque esa era la situación del libro y esa es la situación de muchos de nosotros, pero el principio aplica para otras circunstancias también, porque puede ser que otras personas acá estén lidiando con temas que no son consecuencia de su pecado, que simplemente son cosas que vienen en la vida, pruebas, cosas difíciles. Y el principio igual aplica. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a orar, sea porque yo me metí en ese problema, porque fue por mi pecado o porque simplemente pasó, pero yo empiezo a orar y empiezo a orar y a orar para que el Señor intervenga y le digo, Dios, ¿hasta cuándo te tengo que orar? ¿Hasta cuándo te tengo que pedir? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no cambias a esa persona? Puedes hacerlo. Y Dios dice, sí, yo tengo un plan, pero es que no es su plan. Y yo le digo, es que no me gusta. Somos así. ¿Por qué Dios no contesta? ¿Por qué Dios no sana? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no hace lo que yo llevo años orando? ¿Por qué Dios no me resuelve mis problemas? ¿Por qué si dicen que Él tiene un plan para mi vida, tengo que pasar por esto? Porque lo cierto es que Dios tenga un plan para mi vida no significa que esté obligado a resolverme los problemas de mi vida. Y este mensaje no es popular, no es ni fácil de enseñar, créanme, ni fácil de escuchar. Porque nos han predicado un evangelio que nos pone a nosotros en el centro, nos pone a nosotros en el pedestal y Dios sirviéndonos. Y ese no es el evangelio que está escrito en la palabra. Este mensaje no es popular, pero es un mensaje bíblico. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo y además voy a estar con ustedes hasta el fin de los días. Pero en el mundo tendremos aflicción. El problema es ese evangelio descolocado, desenfocado. El silencio interior y la quietud como un hábito de salud mental pone al ser humano en el centro. Para que usted encuentre la paz, Pero el silencio interior y la quietud como una disciplina espiritual ponen a Dios y a su plan en el centro. Y ese es el conflicto en el que está Habacuc. Ese es el ruido interior, exigiendo explicaciones, lleno de dudas, preguntas, cuestionando los planes de Dios. Y es en el que muchos de nosotros nos encontramos. En diferentes contextos. Y entonces pasa algo muy interesante y es el segundo punto que quiero compartirles. Después de esta conversación, Habacuc se dirige al lugar correcto y arranca el capítulo 2 de Habacuc y me llama muchísimo la atención porque el capítulo 2 arranca con la misma conversación ahí seguida, o sea, ahora Dios va a contestar y va a decir otras cosas, pero antes de contarnos cuál fue ahora la nueva respuesta de Dios, Habacuc nos da un detalle que es clave. Y es muy clave porque por algo está ahí, si no simplemente hubiera escrito lo que seguía ya. Y el detalle está en el verso 1 del capítulo 2. Después de esa conversación, él dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí estaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Y a partir de ahí viene después la respuesta de Dios, pero es importante lo que pasa en él, porque él decide hacer un cambio, él decide cambiar de lugar, él decide cambiar de posición y dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Dice en la versión Reina Valera, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Eso tiene que ver con persistencia, eso tiene que ver con perseverancia. Es como, aquí voy a montar guardia,
Yo no me voy a ir de aquí. ¿Saben por qué eso es importante? Porque cuando usted y yo en nuestra vida cristiana nos enfrentamos a preguntas difíciles, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no hizo eso? ¿Por qué Dios no respondió a esa petición? Cuando en nuestra vida cristiana nos cuestionamos por los planes de Dios, son momentos perfectos para abandonar, para irnos, para decir, esto no sirve, no vale la pena, no vale la pena. Por eso es importante que Habacuc dice, yo no estoy entendiendo, pero aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar. Y es lo que alguien hoy tiene que escuchar. Tienes que perseverar hasta el final. Sí vale la pena seguir a Cristo. Sí vale la pena. Y dice que ahí voy a esperar. Eso tiene que ver con paciencia. Ahora, es una expresión metafórica, ¿verdad? Subiré a mi torre de vigilancia, montaré guardia. ¿Cómo nosotros hacemos eso? ¿Cómo nosotros hoy en nuestra realidad de vida subimos a nuestra torre de vigilancia? Nosotros subimos bajando a nuestras rodillas. Yo subo a la torre de vigilancia a tener una nueva perspectiva de Dios y de lo que Él está haciendo cuando yo bajo a mis rodillas. Porque arrodillarse es una expresión corporal que evidencia la expresión de mi corazón. La pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste? ¿Cuándo fue la última vez? Algunos de ustedes me podrían decir que ahora, en el ratito de adoración. Algunos me podrían decir que en la semana lo hicieron. Y algunos ni siquiera se acuerdan de cuándo fue la última vez que doblaron sus rodillas. Porque estar arrodillado es una posición de humillación en la que mi cuerpo está diciendo, eres soberano. Lo que tengas para decir, Señor, lo que quieras hacer. Tiene que ver con doblegar el corazón. Hay personas que por diferentes circunstancias no se pueden arrodillar físicamente. Pero hoy el llamado es a arrodillar tu corazón. Y si después quieres expresarlo con tu cuerpo, puedes hacerlo. Porque entonces en esa posición hay un cambio. En esa posición, el objetivo en esa posición no es exigir explicaciones, es conocer el corazón de Dios. Ven, ya no se trata de Dios, ¿por qué no haces? ¿Por qué no intervienes? ¿Cuánto más te tengo que pedir? Dios, no me gusta tu plan, no me gusta lo que estás planeando. Se trata de decir, Señor, ¿qué hay en tu corazón? Dios, si no has contestado es porque algo hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Es un cambio de posición. Y entonces Habacuc viene de todo ese ruido, ¿verdad? Ese caos, preguntas, exigencias. Cambia de posición. Y entonces cuando cambia de posición empieza a ocurrir algo. Y aparece una fe que aquieta. Una fe que aquieta. Y entonces Dios le empieza a contestar. Y ahora él puede escuchar una respuesta distinta de Dios. Y Dios le dice lo siguiente. Dios le dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin. ¿Y este qué? No, es que vea, mejor no escriba todavía porque no estoy seguro. No estoy seguro de lo que voy a hacer, entonces no escriba. No. Dios es tajante. Escriba. Pues yo sé lo que estoy haciendo. Escriba. Estoy seguro de lo que estoy haciendo. Y dice, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Dios no está dudando. No se tardará. Hay otra versión que dice, llegará justo a tiempo, porque es en mi tiempo, Habacuc. Pero yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Recuerden que les dije que Habacuc ya venía empezando a recordar atributos de Dios. Y ya Habacuc había dicho que Dios era nuestra roca. Ese Dios que nos sostiene, que sostiene todo con el poder de su palabra, dice Hebreos. Ya Habacuc había recordado que Él es eterno, que Él habita la eternidad. Él está en todo el pasado, Él conoce todo el presente, Él conoce todo el futuro.
Además, Habacuc había recordado que Él es puro, no hay maldad en Él. Es que Dios la tiene contra mí, Dios está planeando. Dios no está planeando nada en tu contra. Dios quiere purificarte, Dios quiere formarte. Él es puro, Él es bueno, Él es justo. Es que esto no es justo. Sí, Dios es justo. Y Él ya tenía todos esos atributos de Dios. Y luego Dios viene y le dice, escriba porque yo sé lo que estoy haciendo. Yo estoy sentado en el trono. Yo soy omnisciente, yo soy eterno, yo tengo todo bajo control. Este texto nos enseña que Dios es Dios y cuando todos dudan, Él no lo hace. Dios es Dios. Escriba porque estoy seguro de lo que estoy haciendo. Y lo que le estoy diciendo se va a cumplir. No tengo dudas, yo soy Dios. Y Dios sigue hablando al respecto de esto. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tengo el derecho yo de a ese Dios exigirle cosas? ¿Tengo el derecho de exigirle a Dios? Tengo el derecho de darte órdenes y decirle, así es como lo tienes que hacer, así es como me tienes que sanar, es en este momento, así me tienes que responder, así tienes que convencer a esta persona, así tienes que proveerme, así tienes que intervenir. Tengo el derecho. Si estoy delante del Dios que conoce toda la historia, que conoce todo el pasado, que conoce todo el presente y que conoce todo el futuro, yo tengo la capacidad y el derecho de exigirle y de reclamarle por mi presente. Y Dios sigue hablando. Y aparece un texto que es impresionante. Y se ha convertido en uno de los textos más importantes de nuestra doctrina. Y dice el verso 4, dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. ¿Qué le pasa a usted cuando confía en usted mismo? Se tuerce la vida, ¿verdad? Se nos tuerce la vida. Pero el justo por la fe vivirá. Pero el justo por la fe vivirá. Habacuc, no tienes por qué entenderlo todo, no vas a entenderlo todo, pero el justo por la fe vivirás. Vivirás por la fe puesta en mí, la confianza en mí, en mi nombre, en que yo soy Dios, en que yo sé lo que estoy haciendo, el que yo soy el dueño de todo el conocimiento. Vas a vivir poniendo tu confianza en mí. Porque yo les voy a decir una cosa, se necesita fe para orar al Señor y ver cómo Él actúa en un milagro. Pero se necesita más fe para orar al Señor, que Él no haga el milagro y mantenerme fiel en sus caminos. Aquí me voy a quedar, aunque no me sanes, Señor. Aquí me voy a quedar aunque no contestes como yo estaba esperando. Aquí me voy a quedar aunque mi plan no sea tu plan. Aquí me voy a quedar. Y esa es una fe que modela diferente. Por eso decimos que la vida del creyente no tiene que ver con entenderlo todo. Tiene que ver con confiar aun cuando no entendemos. Confiar cuando no entendemos. Entonces Habacuc viene de todo el ruido interior. Todas las preguntas, exigencias, quejas, dudas, injusticia, caos. Y entonces él toma un lugar diferente, toma una posición diferente. Y ahí surge una fe que le empieza a permitir ver las cosas diferentes. Y a partir de esa fe, entonces aparece el silencio. Un silencio reverente. ¿Qué pasa? Dios le dice a Habacuc, yo tengo un plan. Los babilonios van a conquistar el pueblo de Israel, yo voy a trabajar con el corazón de mi pueblo. Y voy a dejar que los babilonios crean que son ellos. Pero soy yo el que los estoy levantando. Y los voy a dejar que crezcan y que su imperio se haga fuerte. Pero luego ese imperio va a caer, porque yo voy a trabajar con ellos. Y voy a tratar con ellos por sus pecados. Y Dios empieza en el capítulo 2 a enumerar los pecados del pueblo de Babilonia. Sus injusticias, la esclavitud, sus borracheras, ahí usted lo puede leer todo. Y también habla de su idolatría. Y le dice, y cuando este imperio caiga, porque yo lo voy a hacer caer, eso va a servir para mis propósitos eternos. Porque hay un plan mayor. Y cuando eso pase, Habacuc, y dice un pasaje del capítulo 2, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Toda la tierra me va a conocer. Que el imperio de Babilonia caiga va a tener que ver con mis propósitos eternos para darme a conocer al mundo. Así que tranquilo.
todo es parte de mi plan. Y esa es la promesa que Dios le hace a Habacuc. Pero entonces empieza Dios a mencionar esos pecados, como les dije. Y en el contexto de hablar de la idolatría, dice lo siguiente. Dice Dios: ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Ahí el texto, ya lo vamos a leer, habla de imágenes como tal, ¿verdad? De imágenes a las que les rendían adoración. Pero subrayé esto porque ¿cuántas veces nosotros idolatramos lo que está hecho por nuestras propias manos? Decía un teólogo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Todo el tiempo estamos buscando a qué idolatrar, y entonces idolatramos nuestros esfuerzos, idolatramos nuestros logros, idolatramos nuestros bienes, nuestra riqueza, nuestros estudios, nuestro éxito profesional, la familia que creamos, el matrimonio que tengo, lo bien que me porto. Idolatramos cosas, lo que creamos con nuestras manos. Y eso Dios lo está sancionando en este pasaje. Y dice: un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a los ídolos de madera: despierten y sálvannos? A imágenes de piedra mudas le dices: levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Dice Dios. Vas a encontrar solución ahí, en tu plata, en tus bienes, en tus éxitos. Aunque estén cubiertos de oro y de plata, por dentro no tienen vida. Pero Dios contrasta en el verso 20 del capítulo 2. Pero el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. El Señor está sentado en su santo templo. Hay un montón de ídolos que tienes que no sirven para nada, que no te pueden solucionar, que no te pueden dar dirección, que no te pueden sanar, que no te pueden resolver. Pero yo estoy sentado en el santo templo. Yo sigo sentado en el trono. Yo sigo en total autoridad. Yo sigo gobernando. Yo soy el Rey de Reyes. Yo soy el Señor de Señores. Eso está diciendo Dios. Y entonces, como Él es el soberano, como decía la pastora Mimi, el único y sabio Dios, ¿qué tenemos que hacer todos? ¿Qué hay para decirle a ese Dios? Que toda la tierra guarde silencio. Él está en su santo templo, que esté en su santo templo. Santidad tiene que ver con estar apartado. Cuando dice que Dios está en el santo templo, lo que quiere decir es que Él está aparte. O sea, Él tiene una visión distinta de las cosas. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nuestros planes no son sus planes. Él tiene el cuadro completo. Él lo puede ver todo. Por eso todos deberíamos de quedarnos callados delante de Él. ¿Qué me enseña este texto? Me enseña que el silencio es el fruto de una posición correcta. El silencio nace cuando yo reconozco quién es Dios y quién soy yo. Porque cuando yo me posiciono en una posición incorrecta y yo creo que yo estoy tú a tú con Dios, yo le exijo: vea Dios, lo que usted tiene que hacer es esto. ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Cuánto más le tengo que orar? Las preguntas de Habacuc. No me gusta lo que estás, debes estar bromeando, Dios. Cuando yo creo que estoy tú a tú, me lleno la boca. Pero cuando yo entiendo que Él está en su santo templo, Él está en su santo templo, y yo estoy aquí y yo soy una simple mortal que Él ama, pero Él sigue siendo Dios. Él es Dios. Y yo entiendo esa posición. El silencio aparece como un fruto en mi corazón. Y no tengo nada que decirle a ese Dios. No tengo nada que cuestionar. No tengo nada que exigirle, porque Él es Dios. Pero el texto del silencio aparece en el contexto de la idolatría. Y tal vez algunos acá puedan aplicar todo esto a una situación difícil que estén pasando, tal vez. Oraciones que han hecho, preguntas que tienen. Pero tal vez algunos estén en una buena temporada y digan: no, yo no tengo ningún problema, no le estoy haciendo a Dios ninguna respuesta.
Pero ¿saben cuál es el problema? Que también tenemos que aplicarlo a cómo vivimos nuestra vida, más allá de nuestros problemas. Porque el texto está en un contexto de idolatría, y una pregunta que deberíamos hacernos es: ¿realmente estoy dejando a Dios ser el rey? ¿O sigo sosteniendo pequeños reinos donde aún mando yo? Porque tenemos que confrontar nuestra autosuficiencia. Él es Dios que está en el santo templo. Todo el mundo quédese callado. Pero usted y yo empezamos a cuestionar sus estándares, empezamos a cuestionar sus mandamientos, empezamos a cuestionar lo que nos pide, empezamos a cuestionar cómo nos pide vivir. ¿Cómo que tengo que perdonar yo? ¿Y tengo que pedir perdón? Nah. ¿Cómo que tengo que vivir en pureza sexual? Eso no se puede hacer. ¿Cómo? Cuestionamos a Dios porque queremos seguir reinando nosotros y se nos olvida que Él está en su santo templo. ¿Cuántas decisiones hemos tomado sin haberle consultado a Dios? ¿Cuántas? Él está sentado en su santo templo y yo debo volver a mis rodillas y debo volver a decirle: Señor, perdón. Y saben que es algo muy interesante, que el libro de Habacuc, obviamente él lo escribe en un momento histórico donde no estaba la revelación completa, y hoy nosotros sí la tenemos a través de la persona de Cristo. Dice Hebreos capítulo 1 que en otro tiempo él habló a través de sus profetas, pero que ahora nos ha hablado a través del Hijo. Cristo nos muestra al Padre, o sea, ese Dios que Habacuc estaba describiendo, que está en su santo templo, para nosotros hoy esa revelación está a través de Cristo. Jesús mismo dijo: si me ven a mí, ven al Padre. Colosenses lo dice así. Colosenses dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Vemos la historia desde otro lado más completo de lo que Habacuc lo veía. Y el texto de Colosenses exalta la magnificencia de Dios y de Cristo, su carácter, su poder, quién es Él. Y es un texto impresionante y dice que Cristo ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación, está por encima de todo. Dice: antes de todas las cosas, y mantiene unida toda la creación. Hay otra versión que dice que es en Cristo que toda la creación encuentra su propósito, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Ese es Cristo. ¿Se dan cuenta el poder, la majestad, la autoridad que Él tiene sobre todo? Él está sentado en el trono. Él es el único digno de toda la alabanza y de toda la adoración. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. A Él se le dio un nombre que está sobre todos los nombres. Y en el nombre de Jesús, ante Él se va a arrodillar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es Cristo. Pero ¿sabe qué me impresiona y me conmueve? Que ese Cristo que les acabo de describir también guardó silencio. Ese Cristo, que acabamos de leer, también guardó silencio. Y allá hincado en el Getsemaní dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese Cristo que está en total autoridad guardó silencio. Se arrodilló y le dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque tu plan es mejor. Tu plan es mejor. Si puedes, le decía, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Cuando le dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, lo que está diciendo es: me voy a quedar callado, no tengo nada para decir. Ese Cristo que está en completa autoridad guardó silencio, y usted y yo nos llenamos la boca delante de Dios. Nos llenamos la boca exigiéndole que intervenga como yo quiero. Nos llenamos la boca cuestionándole sus mandatos.
Nos llenamos la boca exigiéndole explicaciones y Cristo guardando silencio. El Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea es orar, traer las peticiones, decirle: Señor, sabes lo que necesito, sabes lo que está pasando. Y después esperar en silencio. Y entonces no deberíamos estar tan enfocados en exigir explicaciones. ¿Por qué, Dios? ¿Hasta cuándo tengo que pedírtelo? ¿Hasta cuándo? ¿No estás viendo? ¿Por qué te quedas callado? Sino que la pregunta debería de ser: ¿cómo Cristo puede ser formado en mí en medio de esta situación? Cualquiera que sea la situación y como sea que Dios haya contestado. Si te está yendo bien, ¿cómo Cristo puede ser formado en eso? Y si te está yendo mal, ¿cómo Cristo puede ser formado en eso? Esa debería ser la pregunta que nos ocupe. Más que todas las preguntas del inicio de Habacuc, esta debería ser la pregunta que obsesione nuestra vida, porque yo quiero parecerme a Él, yo quiero que Él sea formado en mí, porque yo no puedo manejar bien las cosas. Cuando tomo el control todo sale mal. Necesito que Él sea formado en mí. Dice que el libro de Efesios que vamos a madurar y vamos a crecer y vamos a caminar hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta Cristo, hasta que su plenitud sea formada en mí. Pero estamos en ese camino. Esa debería ser la pregunta: ¿cómo Cristo puede ser formado en mí? La pregunta no debería ser: ¿hasta cuándo, Dios? Porque además estamos en el año de más de ti y menos de mí. Y todas las disciplinas apuntan a que haya más de Dios en nosotros y menos de nosotros en nosotros. Todas las que hemos visto hasta ahora. Y el silencio interior y la quietud no son la excepción. Son un camino que nos lleva a que más de Él haya en nosotros. Por eso, cuando usted y yo practicamos el silencio interior y la quietud, vamos a tener más de su sabiduría, de su soberanía, y menos de nuestra soberbia. Él es el que sabe, no nosotros. Y somos tan soberbios creyendo que nosotros sí sabemos. Vamos a tener más de su autoridad y menos de nuestras exigencias. Vamos a tener más de su paz y menos de nuestras quejas. Vamos a tener más de sus tiempos y menos de nuestra impaciencia. Vamos a tener más de su voz y menos de nuestro ruido interior. Vamos a tener más de su voluntad y menos de nuestra terquedad. Vamos a tener más de sus planes y menos de nuestro control. Vamos a tener más de su carácter y menos de nuestra arrogancia. Y vamos a tener más de su reino y menos de nuestra irreverencia. Cuando aprendemos a callarnos. Cuando aprendemos a callarnos. Por eso cantamos en nuestra canción lema. Cantamos: Dios de toda autoridad, soberano, tú tienes un plan. ¿Qué significa eso? Cuando decimos Dios de toda autoridad, soberano, lo que estamos diciendo es: Señor, tú lo conoces todo. Es una expresión de humillación. Eso lo que significa es: yo no sé, mis planes no son buenos. Cuando usted canta Dios de toda autoridad, soberano, tú tienes un plan, usted está diciendo: Señor, mejor tu plan, aunque no me guste, aunque no sea como el mío, porque eres soberano. Y luego cantamos: yo me acerco a tu templo, donde Él está, el santo templo. O sea, reconozco la posición. Y dice: yo me acerco a tu templo y de rodillas esperaré en silencio. De rodillas esperaré en silencio. Aunque no entienda, reconozco que estamos en una posición diferente. Yo no tengo nada para decir. Y dice que en tus promesas confiaré. Aunque no me has sanado, aunque no has respondido, aunque no has intervenido, me vas a sostener.
porque prometiste estar conmigo, Señor. En tus promesas confiaré. Tu tiempo es perfecto y por eso esperaré en silencio. No tengo nada para decir. Es una mañana para callar, iglesia. Es una mañana para pedir perdón por nuestra arrogancia, por nuestras exigencias, por nuestros cuestionamientos al carácter santo de Dios. Vamos a esperar en silencio. Vamos a esperar en silencio. El resultado de esperar en silencio es una adoración que no está condicionada, porque condicionamos nuestra adoración. Y aunque adoración no es música, es su estilo de vida, sí se manifiesta mucho de eso en la música, es una herramienta. Y el resultado termina siendo adoración sin condición. No importa, Señor, te voy a adorar, porque te voy a adorar no por lo que haces, no por si llevas a cabo mi plan. Te voy a adorar por quién eres, porque eres digno, porque eres grande, porque eres fuerte, porque eres sabio, porque eres eterno, porque eres puro, porque eres santo, porque eres justo. Por eso lo voy a adorar, no por cómo se vea mi vida. Por eso es que es un continuo, un corazón. Bueno, y así termina Habacuc, se los leo. Dice: al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron, se me doblaron las piernas y caí. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor. ¿Cómo lo podríamos traducir para nosotros? Esperar en silencio cuando tu promesa se cumpla. Y viene este texto precioso que dice: aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha del olivo y los campos queden vacíos, aunque no den fruto, aunque los rebaños mueran porque los iban a invadir, aunque los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Aunque no contestes como yo quería, Dios, yo te voy a adorar. Mi adoración no va a estar condicionada a tu respuesta. Mi adoración es por quien tú eres. Y cuando yo lo adoro, viene fuerza. Cuando yo lo adoro, viene su gozo. Cuando yo lo adoro, viene su alegría a mi vida. Y puedo atravesar el valle de la sombra y de la muerte sabiendo que Él está conmigo, sabiendo que su vara y su callado me infunden aliento. El Señor soberano es mi fuerza. Y se convierte en un continuo. Un corazón que practica el silencio es un corazón que adora. Y un corazón que adora es un corazón que aprende a callar. Y termino con esto: porque adoramos a Dios por su carácter. El verso 19 dice: el Señor soberano es mi fuerza. El carácter de Dios que adoro es el mismo que me sostiene y que me garantiza el cumplimiento de sus promesas. Estaba meditando el otro día y con esto termino. Ya estaba la presentación hecha, entonces no lo pusimos aquí, pero dice el Salmo 138: me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y por tu fidelidad. Y vean qué impresionante esto. Dice: porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Salmo 138, verso 2: tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Quién respalda la promesa? El honor de su nombre, toda la potencia de su nombre. Él es Dios, el creador de los cielos, de la tierra. Él es el soberano, Él es el eterno. Él es bueno, Él es santo, Él es justo. Ese es el que determina el cumplimiento de las promesas. Y lo último es que si el Señor soberano es mi fuerza, su soberanía me fortalece, Señor, como tú digas. Pero mi soberbia me debilita. Mi soberbia me debilita.
Se trata de conocerlo a Él. Dios es la meta. La meta no es el silencio. Ven, como decía el pastor Dan hace 15 días, no se iba a tratar esto de todo silencio. Se trata de callar mi boca de quejas, de exigencias y de llenarla de adoración. De esperar en silencio lo que Él tenga para hacer con nosotros. Porque Él es el que sabe. Yo no sé. Él es el que sabe. Y de ahí yo no sé usted, pero yo creo que es una mañana para pedir perdón. Es una mañana para pedir perdón por nuestras arrogancias. Es una mañana para descansar para algunos y decir: voy a confiar en tus promesas. Tal vez algunos van a tener ya que ponerse de rodillas. Tal vez otros van a tener que levantarse y levantar sus manos en señal de dependencia a Él. No sé cuál sea tu situación y tu realidad y la necesidad de tu corazón, pero no seamos arrogantes ya. Rindámonos ante Él. El capítulo 3 de Habacuc es una canción que Él escribe. Y mientras Él la va diciendo, la música suena como está sonando ahorita. Y lo que empezó a surgir fue la canción de su corazón. La canción de su corazón. La música está sonando, iglesia. Que empiece a sonar la canción de su corazón. Vamos a adorarle por quién es Él, no por lo que ha hecho, porque Él lo hará, Él sí cumplirá. Vamos, si tienen que decirle perdón, Señor, perdón, pídale perdón. Si tienes que decirle: yo confío en ti, Señor, no entiendo lo que estás haciendo. Vamos, ahorita vamos a cantar juntos, pero primero la canción de su corazón. Vamos. Si tienes que pedir perdón, si tienes que renunciar a ideas, si tienes que soltar el control, si tienes que recordar sus promesas, reconociendo que tú estás en el santo templo, reconociendo que tú estás sentado en el trono, reconociendo que eres el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Hoy reconocemos que tú todo lo creaste, que tú todo lo sabes. Hoy venimos reconociendo nuestra posición delante de ti, Señor. Tú eres Dios, yo no soy Dios, tú eres Dios. Y venimos primero pidiéndote perdón, Señor. Si como iglesia hemos sido arrogantes, dándote órdenes, exigiéndote cosas, como deberían ser las cosas. Te pedimos perdón, Señor. Quita toda arrogancia de nuestro corazón, Señor. Te pedimos perdón porque nos hemos puesto en el centro. Te hemos quitado a ti del trono de nuestro corazón y hemos puesto ahí nuestras ideas, nuestros bienes, nuestros proyectos, nuestra autosuficiencia. Así que primero perdón, Dios. Hoy decidimos doblegar nuestro corazón. Hoy entendemos, Señor, que guardar silencio no es no decir una palabra. Hoy guardar silencio es tener una actitud de humillación en la que reconozco que tú eres el soberano.
tú sabes el tiempo en el que nos vas a contestar. Hoy decidimos confiar, hoy decidimos creer. Hoy decido creer que así como le dijiste a Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. Hoy estás orando porque por todos nosotros. Estás intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros, orando para que nuestra fe no falte. Para que nuestra fe no falte en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la situación familiar. Jesús, estás intercediendo para que nuestra fe no falte. Dígale: Señor, fortalece mi fe. He estado a punto de dejar todo botado, pero hoy decido subir a la torre de vigilancia y decir: ahí voy a permanecer, porque me vas a contestar, porque eres fiel a tus promesas, Señor. Esperaré, tus promesas me van a sostener, tus promesas me van a sostener. Ya estoy cansada de sostenerme yo sola, ya estoy cansada. Tus promesas nos sostienen, Señor. Fortalece a tu iglesia, el que está débil. Dios trae ánimo, trae fuerzas. El que está cansado sea renovado en esta hora, en el nombre de Jesús. Venga ánimo a tu vida, fe a tu corazón, fortaleza, vigor a tu espíritu en el nombre de Jesús. Que venga dirección. Al que se sienta perdido, al que se sienta desenfocado, que venga dirección. Y creo, iglesia, que ahora con un mayor entendimiento a la luz de la palabra, podemos juntos cantar y decirle: Señor, vamos a esperar en silencio.